Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast Acompañados es Mejor. Mi nombre es Yamile Delicea. Me da mucho gusto tenerlos aquí por primera vez. Como vieron en el título de este episodio, es Materializando un sueño. Esto se debe a que genuinamente estar aquí sentado hoy frente a esta cámara es un sueño genuino que había tenido desde hace aproximadamente 3 años. Todo comenzó a raíz de querer encontrar mi paz mental, querer evolucionar como persona, querer deconstruirme básicamente. Entonces surgió esta necesidad de, pues principalmente, ir a terapia. Sin embargo, los lapsos de una terapia a otra eran demasiado prolongados, de 10 o 15 días, lo cual cuando uno va iniciando y se siente tan abrumado, suele ser no tan bueno porque en ese proceso o en esos días te sueles sentir muy solo o no acompañado en este caso. Mi primer refugio cuando empecé en el autoconocimiento de quién realmente soy fueron los podcasts. Escuchar a mujeres valientes que admiraba, decir que también habían sido vulnerables, que habían pasado cosas y habían evolucionado y aprendido de todas esas cosas de la vida. Me ayudó mucho a avanzar. Recuerdo que en este lapso mi situación económica no era la mejor, entonces pasaba demasiado tiempo en transporte. Me tenía que mover de punto A a punto B a punto C. Así que básicamente pasaba 4 horas en el transporte y en esas horas, para no desaprovecharlas de algún modo, fue que empecé a escuchar podcasts. Primero eran como muy de comedia, muy normales. Y en ese proceso encontré, justo como ya lo mencioné, mujeres valientes que me ayudaron y en un camino en el cual yo me sentía sola, sin rumbo y muchos de los días, no sé si a algunas les ha pasado o a algunos les ha pasado que cuando inician en terapia se dan cuenta que a lo mejor no es para tanto, que a lo mejor vivir desde la ignorancia y desde el no conocer tus emociones es mejor. En mi caso, esos pensamientos eran recurrentes en mí y cuando me di cuenta que gracias a ellas que este proceso era largo, pero al final tenía frutos y iba a ser una recompensa a largo plazo, vaya. Entonces, pues aproveché todas esas 4 horas diarias en transporte para escucharlas, sentirme acompañada y un día que iba caminando hacia uno de los trabajos que tenía en ese momento, me surgió esta idea de me siento bien, me siento como en una red de apoyo que muchas veces quizá esas personas no se dieron cuenta porque las veía a través de una pantalla o de un audio. Sin embargo, como que quería regresar algo de eso y me surgió la idea por primera vez hace 3 años de empezar un podcast, de hacer algo con todas estas ganas que tenía de agradecer principalmente, de si yo me sentía bien y me había ayudado tanto, probablemente a alguien más también le podía servir. Y la vida pasó, el trabajo. Tengo una niña de 5 años, en ese momento tenía 2, estaba estudiando, tenía un trabajo referente a mi carrera, tenía un estudio de belleza, eh, y así que todo eso pasó, pasaron los días, pasaron los meses, los años, y se quedó como un sueño estancado, podría decirse. Y después de, no sé, quizá un año, de nuevo otra vez, como que me surgió esta necesidad de hacer algo con todas las cosas que tengo que decir y como agradecimiento a, a lo que siento. Eh, Como comenté anteriormente, tengo un estudio de belleza.
en el cual soy lashista, pongo pestañas, esa es como mi función principal. Y en ese trabajo me ha permitido conocer muchas mujeres de todas las edades, de todas las ideologías, de todos los pensamientos. Y esto me ha abierto mucho la mente a ver que realmente todas tenemos nuestras propias batallas, todos tenemos nuestros propios traumas y dolores, si así lo queremos ver. Entonces ello me ayudó a comprender más. Y la primera vez, como lo mencioné, que me sentí acompañada genuinamente fueron gracias a los podcasts. Posterior a esto fueron mis clientas que después se convirtieron en amigas, en compañeras día a día, y ellas me ayudaron mucho a avanzar, a evolucionar, a, a no sentirme tan sola. Y creo que fue un acompañamiento mutuo porque ahora la mayoría de ellas son amigas, son compañeras, sus hijos son amigos de mi hija, conocen mi vida, me han visto crecer, las he visto evolucionar. Entonces, es, ellas genuinamente eh, me han ayudado mucho a ser quien soy y en este camino no sentirme tan sola. Creo que aprendí, gracias a esa red y a esa comunidad que construí, que el dicho de una mujer es la peor enemiga de otra mujer es mentira, porque me rodeo mayormente de mujeres y no digo que todas, pero al menos el 99% de ellas me ha brindado su amor y su apoyo incondicional. Y creo que también es recíproco porque yo también se los he brindado, entonces es muy reconfortante. Y el crear una comunidad, que sentirnos acompañadas es sumamente importante. Ellas me lo han mencionado y yo se los he mencionado. Entonces esta fue como la segunda vez que me surgió algo de nuevo de querer comunicar, de querer hacer algo con toda esta energía de no ayudar, sino querer que alguien también se sienta bien, como en este caso para mí son mis clientas y mis amigas. Eh, Sin embargo, como que me surgió la idea de empezar a hacer reuniones semanales donde las invitaba, donde hablábamos de lo que nos pasaba, de lo que nos dolía, de los hijos, los que tenían hijos, de relaciones, de familias, de todas estas cosas de interés constante que muchas veces nos guardamos para nosotros mismos. Entonces, de nuevo la vida pasó, los días pasaron, el trabajo, mi hija y mil cosas. Y fue un sueño que se quedó ahí. Ese sueño lo compartí con una amiga en especial, y me dijo que me apoyaba, que podía ser difícil, pero lo podíamos intentar. Simplemente quedó en eso, no avancé, no lo seguí, pero estaba todavía la ilusión de querer comunicar y compartir, justo con esta necesidad de que también se sientan bien y se sientan acompañadas. Por eso el nombre del podcast. Me costó mucho elegirlo, pero genuinamente quería que estuviera la palabra acompañados, porque es algo que creo que ha hecho un cambio en mi persona. Creo que a la mayoría de las personas nos pasa que aunque tengamos muchos amigos o una familia grande, genuinamente a veces nos sentimos solos, sentimos que es un camino en el cual no hay muchos lugares a donde ver, o si le decimos a una persona que nos pasa algo es molestarlo, o si no lo decimos para no causar incomodidad, no es para tanto. Entonces, justo en este proceso me he dado cuenta que a lo mejor no sea para tanto, pero las personas que genuinamente te quieren o te aman van a estar dispuestos a escucharte si eso te hiere o te lastima, o incluso si estás feliz. El comunicarlo, el compartir tu felicidad o tus tristezas con alguien siempre ayuda porque lo exteriorizas y, y es reconfortante para ti. Muchas veces tenemos batallas internas que luchamos y se ven enormes y nos atormentan días y noches enteras, y a veces solamente falta comunicarlo con alguien que genuinamente nos quiere escuchar para poder expresarlo, y así al exteriorizarlo puede ser mejor. Y esa batalla interna que tenemos de lucha, eh, nos damos cuenta que no es tan grande, o
contándola se hace más ligera, o empezamos a buscar soluciones, o se nos valida de que no estamos exagerando, no sé, dependiendo que necesiten. Una recomendación que les hago, no sé si la quieran tomar o no, pero es que si están con alguien que genuinamente les está pasando mal y tuvo la confianza de contarles algo, que muchas veces eso cuesta mucho, pregúntenles qué necesitan. Muchas veces ni siquiera necesitan un consejo, o que hables de tu propia experiencia, que también te pasó un dolor similar o algo así, sino o necesitan solo que los abraces, que los acompañes. El preguntar a la persona con la que estás, a la persona que está comunicándote algo, qué necesita, cómo te puedo ayudar, son palabras fundamentales que creo que es una de las bases principales que me ha hecho construir la comunidad que tengo, porque normalmente pasa de que te cuentan algo y tú dices, ah, sí, pero a mí también me pasó esto, y empiezas, y no es que esté mal, no es que esté mal exteriorizar lo que a ti te pasó, pero creo que hay un momento para todo, hay un momento para escuchar y hay un momento para ser escuchado, y cuando alguien te pide ayuda muchas veces cuesta y tuvo que tener un proceso antes para llegar ahí contigo. Entonces creo que algo que puede ayudarles es el preguntar cómo te sientes, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Eso genuinamente hace la diferencia. Y ya habrá momentos o otro momento, o cuando esa persona termine de hablar, si tú también tienes algo que comunicar, y constantemente es así, porque cuando sientes que la otra persona te da la confianza y te cuenta, como que algo se abre dentro de ti y también te surge esa necesidad de comunicar lo que a ti te está pasando y te está doliendo. Entonces es lindo, se vuelve una comunidad linda y se vuelve esta conversación donde a mí me importa lo que pienses y a ti te importa lo que yo piense. Eh, Justo creo que después de todo esto y ahora que estoy sentada frente a un micrófono, esto era lo que quería hacer. No sé a dónde me lleva este proyecto, espero que a lugares bonitos. Sin embargo, este es un sueño para mí, es completamente para mí. Si en el camino o en el proceso puedo ayudar a alguien o literalmente que se sienta acompañado, será hermoso y será gratificante para mí. Sin embargo, esto es un sueño que he postergado por mucho tiempo y que me alegra mucho estar aquí hoy. Mm. Aclaro que alrededor del podcast se van a hablar de diferentes temas: salud mental, cultural, social, temas muy relevantes para mí porque suelo ser una persona muy sensible. Y no solo sensible de que lloro de todo también, pero sensible del hecho de que todo me duele, todo me afecta. Ejemplo, una de mis últimas crisis del año pasado fue la reforma judicial, que todos pueden pensar, ay, la reforma, o muchos ni saben qué es la reforma judicial, pero en mi caso fue algo que me causó una crisis de ansiedad muy fuerte por un par de días, porque pensaba en mi trabajo, en mi hija, en cómo la economía podía afectar, en cómo la economía puede afectarme a mí, a mi entorno, a los comercios, a los trabajos, a las personas, a la sociedad. Entonces mi cabeza se empezó a abrumar de todas estas cosas, y algo súper pequeño que genuinamente no depende de mí para nada, empezó a ser muy grande y empezó a causar dolor y moverse dentro de mí. Entonces justamente me apasiono mucho por lo que creo, me apasiono mucho por lo que siento, y esto me ha llevado a ser quien soy, pero también en algún momento de mi vida sentirme perdida y sola o no acompañada, porque de repente me interesa hablar sobre clasismo, pero a la gente no le interesa hablar sobre clasismo, o al menos no a todo mi círculo. Y no es que esté mal, no es que todas las personas tengan que sentir como yo, pero a lo mejor encuentro 2 o 3 personas en mi entorno que sí les interesa, y después quiero hablar sobre crianza o sobre infancia
Y a esas 3 personas que les interesó el clasismo no les interesa ahora la crianza, sino a otras 3. Justo considero que tengo la fortuna de tener este círculo y esta comunidad en la cual me siento amada y protegida, que puedo expresar lo que siento sin ser juzgada, pero también considero que hay muchas cosas que no expreso, no exteriorizo por miedo literalmente a sobrecargarlos de información que no me pidieron, y suelo ser tan apasionada que hablo y hablo y hablo y me puedo llevar horas hablando al mismo tema, pero con esta pasión que hay dentro de mí que no sé cómo expresarla. Y espero también que, más allá de sentirme acompañada y acompañar a alguien más, que este proyecto sea un lugar donde pueda expresar todo lo que siento y todo lo que pienso sobre lo que para mí hoy es relevante en la vida. Obviamente todo esto desde mi experiencia, desde mi sentir, desde el cómo yo veo, y a través de los ojos de una persona sensible se ve la vida. No quiere decir que esté en lo correcto, que esté equivocada, creo que sí va a ser de la perspectiva que le quieran dar, pero para mí esto es importante porque va a ser como mi rincón de paz, donde voy a poder exteriorizar todo esto. Alrededor de cada episodio voy a estar teniendo 1 o 2 invitadas o invitados, los cuales vamos a tocar ciertos temas, para así sea más cómodo y no solamente sea mi punto de vista, sino un punto de vista más amplio. No soy experta en nada, mis invitados tampoco lo van a ser personas de mi entorno, personas que quiero, de mi comunidad, que mi familia, estos amigos, mi familia de elección, que yo amo y aprecio, que son incondicionales para mí, todas las personas importantes que obviamente quieran estar aquí tras un micrófono van a estar. Y como reitero, no somos expertos en nada, simplemente es esta necesidad de comunicar, de, de hablar, de expresar lo que para mí hoy es relevante en la vida. Espero que este episodio haya sido de su agrado, es el primero, es muy importante, quería hacerlo sola, quería hacerlo desde mi sentir, mi explicación, mi camino. Más a lo largo del podcast me van a ir conociendo quién soy realmente, mis intereses. Soy hija, mamá, amiga, pareja. Eh, Creo que va a ser un camino largo, espero, lindo, un lugar de paz para mí y también para quien lo escuche. Espero que el día de hoy se hayan sentido acompañados, que su día haya sido un poco más ligero. Ojalá pueda tenerlos aquí conmigo en el siguiente episodio. Les agradezco por tomarse unos minutos de su día y que tengan una bonita semana. Gracias.